Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video te enseñaré a cómo convertir de yardas por segundo a metros por segundo. Debemos de tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a metros por segundo. Vamos a convertir 15 yardas por segundo a metros por segundo. Vamos a convertir 8.6 yardas por segundo a metros por segundo. Y por último vamos a convertir 0.5 yardas por segundo a metros por segundo. Tomando el primer ejemplo, yo tengo 15 yardas por segundo. Para convertir a metros por segundo, si te fijas, lo que vamos a convertir es la unidad de longitud. Es decir, que vamos a transformar de yardas a metros, para lo cual yo voy a multiplicar por 0.9144 metros y voy a dividir entre una yarda para tachar la unidad yarda con yarda. Es decir, que tenemos 15 yardas por segundo multiplicado por 0.9144 metros dividido entre una yarda. Aquí yo voy a tachar la unidad yarda con yarda y nos queda metros sobre segundos, que es lo mismo decir metros por segundo. Por lo tanto, aquí yo voy a multiplicar 15 multiplicado por 0.9144 dividido entre 1, que es lo mismo decir 15 multiplicado por 0.9144. Dando como resultado 13.71 metros por segundo. Es decir, que si una partícula va a una velocidad de 15 yardas por segundo, es lo mismo decir que va a una velocidad de 13.71 metros por segundo. El otro ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 8.6 yardas por segundo. Para convertir a metros por segundo, voy a multiplicar por 0.9144 metros y voy a dividir entre una yarda. Voy a tachar la unidad yarda con yarda y voy a multiplicar 8.6 por 0.9144 metros dividido entre 1, que es lo mismo decir 8.6 por 0.9144, dando como resultado 7.86 metros. Es decir, que 8.6 yardas por segundo es equivalente a 7.86 metros por segundo. Por último tenemos 0.5 yardas por segundo. Hago exactamente lo mismo. Para llevar a metros por segundo, multiplico por 0.9144 metros, tacho la unidad, yardas con yarda, es decir, multiplico por 0.9144 metros y divido entre una yarda, tacho la unidad yardas con yardas, y nos queda el producto de 0.5 multiplicado por 0.9144 metros dividido entre 1, que es lo mismo decir 0.5 multiplicado por 0.9144, dando como resultado 0.457 metros por segundo. Es decir, que aquí yo tengo que 0.5 yardas por segundo es equivalente a 0.457 metros por segundo. Y bien, de esa manera es que se convierte de yardas por segundos a metros por segundo. Recuerda tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.